Informa Visión 7. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos. El jefe de gabinete de ministros Juan Manuel Abal Medina ya se encuentra en el Senado Nacional para brindar su informe de gestión y responder a las preguntas de los legisladores tal como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Tomamos contacto entonces en vivo y en directo con el recinto de la Cámara Alta en esta sesión especial presidida por el titular del Senado, Amado Vudú. En estos momentos, el senador Pichetto en uso de la palabra. Escuchamos entonces la sesión especial. En sentido lo que planteó el senador Pichetto, que fue acordado en labor parlamentaria, pero también, una vez más, para manifestar desde el bloque de la Unión Cívica Radical nuestro malestar, porque efectivamente las preguntas que llegaron al jefe de gabinete en tiempo y forma, hemos tenido un gran número de respuestas que prácticamente llegaron hace una hora acá al ámbito del Senado, y me parece que esto no contribuye al espíritu de la presencia del jefe de gabinete en este recinto, en la construcción y en el debate de la visión o de las preguntas que tenemos desde la oposición con respecto a las políticas del gobierno, cuando las respuestas llegan prácticamente 15 minutos, una hora antes de la sesión. Me parece que no creo que esto se deba a falta de recursos humanos por parte del jefe de la jefatura de gabinete, sino que son cuestiones de forma que nosotros aspiramos desde el bloque de la Unión Cívica Radical a que efectivamente esta situación se corrija, ¿no? Gracias, senador. Senador Pichetto. No, simplemente para aclarar que ha habido un gran esfuerzo de la jefatura por contestar en término. También es importante destacar el número de preguntas y también destacar que el reglamento lo habilita al jefe de gabinete a responder también dentro de los 10 días de formulada esta audiencia. Simplemente que hemos tratado de cumplimentar en lo máximo que se ha podido, y en este sentido quiero destacar que toda la jefatura ha hecho un gran esfuerzo para responder la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Gracias, senador. Entonces, señor jefe de gabinete. Señor presidente, el honorable Senado de la Nación, senadores, senadoras, autoridades de la Cámara, equipos que me acompañan, buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer para mí, un honor, poder estar acá presente dando, como prescribe nuestra Constitución Nacional, el informe sobre la marcha del Gobierno. Y sin duda que es un honor muy particular por hacerlo en un momento como hoy, en el cual hace poco más de 10 días los argentinos celebramos colectivamente 203 años de nuestra Revolución de Mayo y 10 años, una década, de que se iniciara un proyecto político que ha transformado la Argentina. Un proyecto del que me siento muy orgulloso de formar parte. Una década, 10 años, en la cual los argentinos logramos dejar atrás años de frustración, de estancamiento, de pobreza, de miseria y encaminarnos claramente hacia un futuro de desarrollo con inclusión social. Una década en la cual cada vez que un jefe de gabinete de este espacio político tuvo que venir a hacer esta tarea, vino a hablarles de logros y de resultados. Jamás, nunca tuvo que venir a este recinto a hablarles de ajustes o reducciones de ningún tipo de derechos. Una década que ha sido muy importante en la historia argentina y una década que tiene que ver centralmente con esas convicciones que hace 10 años atrás, en este mismo edificio, Néstor Kirchner dijo que no iba a dejar en la puerta de entrada de la Casa de Gobierno. Y 10 años después podemos decir que esas convicciones se transformaron en políticas públicas que transformaron la realidad en beneficio de las grandes mayorías populares. Convicciones y valores que se transformaron, por ejemplo, en los 5 millones de nuevos puestos de trabajo, en los 794 genocidas que hoy están procesados, en los más de 3 millones de niños que cobran asignación universal, en los millones de netbook, en los científicos que volvieron a la Argentina, en las más de 1.900 pymes que se han constituido. Es decir, convicciones que claramente no quedaron en la puerta de entrada, sino que se transformaron en estas políticas públicas que están transformando la Argentina. Algunos de ustedes se sentirán más cerca y otros más lejos de estas políticas, sin ninguna duda. Pero lo que creo es que todos, honestamente, deben coincidir en que todas las políticas que se vienen tomando del año 2013 en adelante, cada proyecto de ley, cada decreto, cada resolución tomada por Néstor o por Cristina han apuntado siempre a la misma dirección, a garantizar mayor desarrollo con mayor igualdad social. Y lo que es más importante, que esto lo hemos logrado, a pesar de que estamos atravesando del año 98, del año 2008, la peor crisis internacional de la que tengamos memoria.
esta nave, que estamos los 40 millones de argentinos, ha logrado superar esta gran tormenta del mundo y seguir avanzando en la misma dirección que se fijara aquel 25 de mayo del año 2003. Señor presidente, el año pasado, cuando concurrí a dar este informe, varios de los miembros me preguntaban, me cuestionaban con legitimidad si las políticas que veníamos llevando adelante, si el conjunto de políticas anticíclicas que veníamos llevando adelante iban a ser suficientes para lograr que la economía internacional, que la profunda crisis económica internacional no impactara fuertemente sobre los argentinos, sobre su empleo, sobre su trabajo, sobre su futuro. Un año después puedo decirles que hemos logrado hacerlo, que hemos sido exitosos, que esas políticas que hablábamos antes, más el conjunto de nuevas políticas que tomó nuestra presidenta, y también las importantísimas leyes votadas por esta Cámara, por la cual los agradezco y los felicito, han logrado que la crisis internacional impactara muy poco en nuestro desempeño económico y nuestro desempeño social. Y esto lo hemos logrado en un contexto en que la economía internacional, lejos de tranquilizarse, se ha expandido y se ha agravado. Me acuerdo que aquella vez hablamos de los problemas de economías como la de España, Grecia, Portugal. Hoy los problemas se extienden a países que parecían absolutamente inmunes, se extienden a Gran Bretaña, a Alemania, hasta en Suecia. Sectores crecientes de las poblaciones se oponen a esos proyectos de ajuste que parecen frenar cada vez más esas economías. Hoy nuestra economía da claros síntomas de seguir avanzando y seguir progresando. Voy a volver obviamente más adelante a estos temas, pero me basta mencionarle algunos. A lo largo del primer trimestre del año ha crecido el desempeño de nuestra economía. El récord que hemos tenido en términos de recaudación histórica, el nivel más alto de transferencias automáticas a provincias, superando incluso lo que habíamos presupuestado, el aumento de la actividad industrial en el mes de abril y también, de una manera muy importante, el mantenimiento del superávit comercial y fiscal. Todo esto, reitero, en un contexto en que la economía internacional se ha expandido y se ha agravado. Hoy, señor presidente, señores senadores, señoras senadoras, vengo a informarles de estas cuestiones, vengo a informarles de la marcha del gobierno, vengo a informarles de la agenda que tienen las provincias, las familias, las poblaciones, los ciudadanos que ustedes representan. Vengo a hablarles de eso, lo que preocupa y ocupa a los argentinos, del trabajo, del empleo, de la educación, la salud, del futuro. Por eso les propongo que centremos nuestro debate en este tipo de temáticas, en la agenda de los argentinos, en la agenda de los 40 millones de argentinos, y no nos dejemos imponer la agenda mediática que algún medio hegemónico quiere obligarles a que tomen en cuenta para seguir peleando por sus históricos intereses. Señor presidente, como decía antes, con el esfuerzo de todo el pueblo argentino, hemos logrado mantener el rumbo de esta nave de todos que es nuestra patria y completar el 10º año consecutivo de crecimiento con inclusión social. Completar una década ganada, no solo para aquellos que comulgan con este proyecto político, sino una década ganada para el conjunto de los argentinos, porque el crecimiento de la economía y la inclusión social no distingue a los ciudadanos según sus preferencias político-partidarias. En esta década, en estos 10 años, la economía argentina creció en promedio anual un 7,4%. Comparémoslo simplemente con el escaso 1% promedio anual que lo hizo las 2 décadas anteriores, para tener muy claro de qué modelos estamos hablando. 7,4% anual a 1% anual. Gracias a este modelo, nuestro Producto Bruto Interno ha crecido en estos 10 años un 99,1%. Es decir, que prácticamente hemos duplicado la riqueza, la producción, la creación, la creatividad de los argentinos. Prácticamente se ha duplicado lo que los argentinos producimos. Pero a su vez, en estos 10 años, la participación de los asalariados en ese producto, en un producto que dijimos es muchísimo más grande, ha variado, ha crecido del 34,3% al 49%, una cifra muy cercana a la que es muy fundamental para nuestro movimiento. El número de trabajadores registrados en este mismo periodo creció de 4,9 millones en el 2003 a 9,1 millones en el año 2012. El salario mínimo vital y móvil pasó de 200 pesos en el año 2003 a 2.875 en el año 2013.
La desocupación se redujo del 24,3% en aquel primer trimestre del año 2003 al 7,9% en el primer trimestre de este año. La subocupación bajó del 18,6% al 8% durante el mismo periodo. Solo comparemos por un momento con los indicadores que vemos en los países que hablábamos antes. En España, la desocupación alcanza el 26,8%, en Grecia el 27%, en Portugal el 17,8%. El promedio de la eurozona, que forman parte de las economías más desarrolladas del mundo, supera el 12,2%. Así, nuestra economía viene mejorando, viene mostrando un rendimiento positivo. Como les decía antes, la actividad económica, medida en términos del EMAE, en el primer trimestre del año creció el 2,7% respecto al mismo periodo del año previo. De esta forma, sostenemos la proyección de 4,4% de crecimiento que se planteó en el presupuesto 2013 y que supera ampliamente el 1,9% que crecimos el año pasado. En América Latina, Brasil creció apenas el 0,9% el año pasado. El panorama para el presente año no es muy diferente. En cuanto al resto del mundo, podemos mencionar que Francia tuvo un crecimiento nulo en 2012 y el crecimiento proyectado para toda la eurozona para este año es negativo, menos 0,6%. Durante 2012 el Reino Unido creció solo el 0,3%, Italia se contrajo el 2,4%, Grecia decreció el 6,4%, España hizo lo propio el menos 1,4%, al igual que Dinamarca y Finlandia, que cayeron el 0,5% y el 0,2%. Estados Unidos, su proyección de crecimiento fue corregida a la baja por el propio Fondo Monetario, recortando al 1,8%. Incluso China, la gran locomotora que sigue siendo la economía mundial, el año pasado desaceleró su crecimiento, pasando de un 9,3% a un 7,8%. Lo mismo que la India, que pasó de crecer un 7,7% a un 4% en 2012. No obstante, la fortaleza del país, producto de esta década de políticas de crecimiento, de sostenimiento de la demanda interna y del valor agregado, está demostrando que está en funcionamiento. Estas respuestas que estamos dando conjuntamente, las anteriores, las nuevas, las que damos todos los días, diametralmente opuestas a las de la década del 90, responden a la convicción que la única forma de crecimiento justo es aquella que contemple e incluye la situación de los más vulnerables. Por eso, en lugar de transferir ingresos, como vemos que ocurre en otros lugares, a los empresarios mediante rebajas impositivas, nuestras políticas se orientan a distribuir recursos a los trabajadores y a los más postergados, fomentando el consumo en los sectores populares. El reciente aumento de la asignación universal por hijo, por todos conocido, del 35,3%, el amplio incremento de los salarios a través de las paritarias libres que venimos sosteniendo desde el año 2003, la implementación del Plan Procrear son solo algunos de los ejemplos de las políticas inclusivas que buscan estimular el crecimiento económico a través del fortalecimiento del mercado interno. Producto de las políticas anticíclicas implementadas en 2012, junto a las medidas de dinamización del mercado interno recientemente aplicadas para este año, el crecimiento proyectado es, decíamos, superior al del año pasado. Señor presidente, es imposible explicar la vigencia de este rumbo sin hacer referencia al proceso de desendeudamiento, que es el que nos ha permitido poder estar bastante liberados de las inclemencias de la economía internacional. Este proyecto que se inició en el año 2003, quiero mencionar básicamente algunos de los datos centrales para tener idea de qué estamos hablando. Nuestra deuda pública asciende hoy al 42% de nuestro Producto Bruto Interno. Comparemos simplemente con el 166% que representaba en el año 2003. Asimismo, hoy el grueso de la deuda del Estado es intrasector público. Esto quiere decir que se trata de deuda del Estado con los propios organismos del Estado, lo que otorga a la misma un marco de sustentabilidad importante. La reducción de la relación deuda-producto bruto se explica por las políticas de desendeudamiento llevadas a cabo por nuestro gobierno de 2003 a la fecha, y las causas son superávit fiscal, canje de la deuda 2005 y 2010 y el uso de las reservas para el pago de la deuda. Todos los indicadores, que no me voy a detener en términos de deuda PBI, muestran exactamente lo mismo. Permítanme simplemente quedarme con uno. La deuda pública externa con privados hoy es cercana al 9% de nuestro Producto Bruto. La deuda que tenemos los argentinos en moneda extranjera es apenas del 9%. Comparemos ese número con el 96%
que era el año 2003, para entender la magnitud de este proceso de desendeudamiento que en conjunto todos los argentinos hemos logrado. Desde el año 2003 venimos trabajando fuertemente en esta dirección, alineando los compromisos financieros con la capacidad de pago del país. Esto nos ha hecho posible recuperar la capacidad de decisión soberana, que las decisiones vuelvan a tomarlas los argentinos y vuelvan a tomarlas en la Argentina los que tienen que tomarlas. Retomando la coyuntura, en el año 2012 se pagaron 13.000 millones de dólares de deuda. Este 2013 continuamos honrando nuestros compromisos como país para proseguir con el proceso de desendeudamiento. Durante este año estamos realizando pagos de servicios de deuda por 5.833 millones de dólares. Creo que vale la pena hacer nuevamente el ejercicio para saber en qué contexto estamos con lo que está ocurriendo con otros países importantes del mundo. Durante el mismo periodo que yo mencionaba, que nuestra deuda pasó de representar el 166% del producto al 44%, en los Estados Unidos pasó al revés, del 57% a ser hoy del 107%. O sea, prácticamente se duplicó. Francia, del 59 al 90. Alemania pasó del 61 al 82. El Reino Unido tiene hoy un 90,3% de deuda como porcentaje del Producto Bruto, cuando en el 2002 era el 37%, para que valoremos el proceso de desendeudamiento que estamos llevando adelante todos los argentinos. Esto quiere decir claramente que mientras economías más desarrolladas, las que componen el G7, han aumentado sustancialmente su nivel de deuda pública, nuestro país ha recorrido claramente el camino inverso. Quiero también destacar que conseguir y preservar un elevado nivel de reservas es otra herramienta de política económica aplicada y sostenida por este gobierno. La misma fue posible gracias al superávit comercial, que se tradujo en una entrada concreta de dólares a la economía nacional, a diferencia de periodos anteriores, donde el ingreso de divisas significaba aumento del endeudamiento externo o el remate del patrimonio nacional. Las reservas pasaron del año 2003 de 11.048 millones de dólares el 26 de mayo del 2003, a representar el día de ayer 38.562 millones. Esto significa que en el transcurso de una década las reservas aumentaron un 249%. Este significativo aumento se logra conjuntamente con la política de desendeudamiento para que se utilizaron reservas que antes mencionábamos, con lo cual es todavía más relevante. Esta política de acumulación de reservas le ha dado al Gobierno Nacional mayor margen para enfrentar potenciales corridas cambiarias contra el peso que tienen como objetivo forzar mega devaluaciones. Volveré a ello más adelante. Señor Presidente, la industrialización ha sido efectivamente otra de las banderas más importantes de nuestro proyecto político. Como resultado de esto, ha crecido el perfil exportador de nuestra industria y ahora estamos más cerca de alcanzar el sueño de una Argentina industrial para todos. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial crecieron un 263%, pasando de 7.600 millones de dólares en el año 2003 a representar el año pasado 27.627 millones. Y lo que es más significativo, pasaron a ser desde el año 2010 el principal rubro de exportación de la Argentina, con un total del 34%. Lo que más exporta hoy el argentino al mundo es trabajo argentino. Aquí es donde se observa con mucha claridad la falsedad del argumento del viento de cola. Las exportaciones industriales, que fueron las que más crecieron esta década, no gozaron de ningún beneficio externo por precio, sino que crecieron en cantidades. Es más, soportan la competencia desleal desde la crisis internacional cuando los países industriales permanentemente quieren inundarnos con sus productos. Frente a eso, el Gobierno Nacional aplicó una fuerte política de protección a la industria, siempre buscando proteger el empleo y la producción argentina. Durante esta década, contra lo que ocurrió en todo el resto de la región, nuestra economía es la única que no ha reprimarizado sus exportaciones, sino al contrario, ha aumentado, como decía antes, su componente industrial. El empleo industrial, otro claro indicador de este proceso, se elevó de los 791.798 puestos de trabajo en el año 2003 a llegar el año pasado a 1.271.962
es decir, casi un 61% de aumento en empleos productivos industriales. El valor agregado real de la industria manufacturera aumentó un 106%, pasando de 36.176 millones en el año 2002 a 74.660 millones a precios constantes en el año 2013. Esto significa más y mejor trabajo argentino. El extraordinario crecimiento de nuestro producto no se hubiera sustentado sobre esos niveles de producción, obviamente, sin un fuerte proceso de inversor. Acá también para hablar de muchas leyendas sobre la falta de inversión en la Argentina. El crecimiento de la inversión entre 2003 y 2012 fue del 258%. Esto es un 13,6% de promedio anual que acompañó a la demanda interna y al consumo de los argentinos como los grandes promotores de este modelo económico. En el año 2002, la inversión representaba el 11,3% del producto. El año pasado representó el 22,8%. Desde el 2003 a hoy se crearon 190.000 pymes y la industria se duplicó. Se generaron nuevos espacios físicos. De 80 parques industriales que teníamos en aquellos años, hace una década, hoy tenemos más de 330 y 200 están en ejecución. En lo que hace a la actividad industrial del presente año, que hablábamos antes, el crecimiento de abril, comparado con igual mes del año pasado, fue el 1,7% en la medición desestacionalizada según la información parcial que tenemos del INDEC. Y esto aún a pesar de la permanente caída de la demanda global. Como todos saben, una economía que se contrae, con los principales países del mundo en recesión o cerca de ella, cada vez compran menos y quieren vender más productos a menor precio. Ahora bien, me parece muy ilustrativo para sumar elementos, analizar un sector como la automotriz, tanto porque ya tenemos los datos completos, como también por su importancia que tiene en términos de empleo, de producción y de volumen. Bueno, de enero a abril la producción aumentó un 15% interanual. De 218.600 unidades pasamos a 251.499. En el mismo periodo, las exportaciones pasaron de 114.000 a 131.000, un 14,2% aumento de nuestras exportaciones. Señor presidente, para continuar, creo fundamental señalar que todas las políticas que se implementan requieren, obviamente, además que el propio Estado posea las capacidades de gestión en términos de recursos concretos. Por esto tan importante como generar políticas es proveer también al Estado los recursos necesarios para implementarlas. En este sentido, nuestro proyecto político viene mejorando la recaudación año a año. Este hecho destacable radica no solo en el aumento de la recaudación y de la capacidad recaudatoria, sino también en que ésta se pueda lograr sin recurrir a aumento de impuestos. La recaudación de los primeros 5 meses del 2013, este indicador para saber cómo estamos hoy, respecto al mismo periodo del 2012, creció un 28,3%. De esta recaudación, y esto es el tema que creo le importará muchísimo a todos los senadores acá presentes, el total coparticipado, incluyendo leyes especiales, fue un 33,2% superior a los fondos girados en igual mes del 2012 y superior también claramente a lo presupuestado en el actual presupuesto. Notemos que esto representa un aumento del 1.009% con respecto a lo que recibían las provincias en mayo del 2003, un 1.000% de aumento. A estos valores hay que sumarle el Fondo Federal Solidario, que alcanzó los 1.044 millones de pesos en mayo, con un crecimiento del 21,7% interanual. Quiero volver, permítame, sobre un punto que mencioné hace instantes. En la actualidad estamos viviendo, y creo que todos lo están notando, una permanente presión de sectores corporativos para forzar una devaluación a toda costa. ¿Qué significa una devaluación hoy? Significaría básicamente un aumento de las ganancias de los sectores exportadores de materias primas y de algunos, muy pocos, poderosos grupos industriales, pero también significaría una caída notable de las ganancias de los pequeños y medianos empresarios y, sobre todo, de los salarios de los trabajadores. Es decir, como en toda devaluación, se produce una transferencia de ingresos a los sectores asalariados y más débiles a los sectores más poderosos. Díganme, ¿cuándo un asalariado, un obrero, un estudiante, un trabajador, un empleado, un docente se ha beneficiado con una devaluación? Las mega devaluaciones de la historia argentina han tenido graves consecuencias en términos de distribución del ingreso. Permitan mencionar solo las 3 más recientes.
¿Saben cuánto perdió el salario real en la Argentina en 1975 después del Rodrigazo? El 20%, un 20% de caída del salario real. La inflación generada fue del 335% y la caída del Producto Bruto de 6 puntos. 6 puntos cayó el Producto Bruto a consecuencia de esa mega devaluación. En la 1988, 89, 90, bajo las presidencias de Alfonsín y Menem, el salario real cayó un 19,5%, el producto cayó 5 puntos y la inflación generada fue de 4.924%. En el año 2002, la variación del salario real fue el 19,4% y la baja del producto 6,5 puntos y la inflación generada del 25,9%. Queda claro, creo yo entonces, que la devaluación no es en ningún sentido una necesidad del mercado, sino una situación que claramente responde a intereses sectoriales, ya que habría sectores beneficiados y sectores perjudicados. Como Estado y como Gobierno debemos defender el interés general y es por eso que hoy vamos a defender el empleo y el poder adquisitivo de los argentinos, continuando, sosteniendo la administración del mercado de cambios y una política de evaluación de la moneda tranquila y mesurada para preservar la competitividad nacional. Por todo lo anterior expuesto, podemos asegurar que el modelo económico nacional viene afrontando más que exitosamente los desafíos planteados por un escenario global incierto. Pero lo que es más importante, se enfrentan estos desafíos siempre procurando salvaguardar el interés de todos los argentinos. Resulta, por lo tanto, de vital importancia apostar a la profundización de nuestro modelo para superar las dificultades estructurales inherentes a nuestro propio proceso histórico. El Gobierno viene implementando políticas que promueven el cambio estructural y que permiten pensar en un futuro sostenible a largo plazo. Señor Presidente, sabemos bien que un futuro sostenible solo puede construirse a partir de un presente que trabaje por la inclusión de los sectores más postergados. Es por eso que la década ganada obviamente también se traduce en la reconstrucción de la red de seguridad social, sistema que fue diezmado durante las décadas pasadas por la aplicación de las políticas neoliberales que entendían a la seguridad social, a la educación, a la salud como gastos y no como inversiones. Por el contrario, el camino de esta década ha sido exactamente el contrario, con hitos fundamentales como la recuperación de la administración de los recursos de los trabajadores a través de la estatización de las FJP. El plan de incorporación jubilatoria, que posibilitó que ampliáramos la cobertura, llegando a tener la más alta de la región. Hoy, el 94% de los sujetos que reúnen las condiciones para ser jubilados o pensionados está cubierto. Comparemos ese 94% con el 66%, que era ese mismo valor en 10 años atrás, una década atrás. Con la Ley de Movilidad Jubilatoria, estamos hoy destinando casi el 8% de nuestro PBI, casi el 8% de nuestro producto a jubilaciones y pensiones. Ese número, 10 años atrás, una década atrás, era el 4,2%. Hemos duplicado como porcentaje de un PBI que a la vez se ha duplicado. Con el último aumento del mes de marzo, la jubilación mínima pasó a 2.165 pesos y la promedio a 3.758. Recordemos que la jubilación mínima era en el año 2003 de 150 pesos. Es decir, que en 10 años la jubilación ha aumentado, la mínima ha aumentado 1.443%. Hoy, este día, este mes, el Estado argentino posee 5.886.672 jubilados y pensionados y paga 1.358.830 pensiones no contributivas. Mientras nosotros podemos exhibir al mundo con orgullo estos resultados, todos sabemos, porque lo leemos todos los días o lo vemos por todos los medios, lo enormemente distinto que es lo que está ocurriendo en el mundo. Cómo se están discutiendo recortes jubilatorios, aumento de la edad, un conjunto de cuestiones que en naciones enormemente desarrolladas están mostrando que nuestro modelo está yendo absolutamente en contra de esas políticas de reducción que estamos viendo en el resto del mundo. La recuperación de los fondos de los jubilatorios también posibilitó una medida trascendente y central como la asignación universal por hijo. Un paso fundamental en términos de inclusión social. El mes de abril de este año, 1.782.877 familias y 3.283.656 niños y niñas resultaron beneficiarios de la asignación universal, todos de forma automática y transparente.
Hace escasos días, la presidenta anunció un aumento del 35% de esta asignación que pasó de 340 a 460 por mes. Tampoco quiero olvidarme de la asignación por embarazo. Durante el mes de abril se han liquidado 56.656 asignaciones por embarazo. En 2013, el 0,6% de nuestro PBI se destinará a la inversión de la asignación universal, lo que constituye uno de los programas mundiales, sin ninguna duda, más avanzados, efectivos y por su monto para la reducción de la pobreza intergeneracional. Y si hablamos de construir futuro, no podemos dejar de hablar de educación. El primer hito en esta década ganada fue la Ley de Financiamiento Educativo que ustedes acá votaron, que tenía como objetivo llegar al año 2010 con una inversión en educación del 6% del producto. Hemos superado el objetivo y también construido más de 1.500 escuelas. Reabrimos las escuelas técnicas, creamos 9 universidades nacionales, muchas de ellas en el conurbano, que permiten que muchas familias puedan tener su primera generación de un graduado universitario generando justicia social. Hoy en día tenemos 1.808.415 estudiantes universitarios, un 25% más que en el año 2001. A su vez, un dato todavía más importante, porque también es fruto de permanentes campañas de la derecha privatista, tuvimos en el 2011 109.360 egresados universitarios, lo que representa un 68% más que en el año 2001. Digo, porque permanentemente vemos cómo se reiteran las mismas cuestiones sobre la educación pública. Hace poquito hubo varios artículos en los diarios. En cuanto a la evolución de las remuneraciones brutas de los docentes universitarios, para poner un ejemplo, un docente con dedicación simple vio sus saberes incrementados un 1.505%. Recuerdo, si me permite, cuando empecé a dar clase con ese cargo hace mucho tiempo, allá año 92, que no me alcanzaba siquiera, me financiaban mis padres, porque no me alcanzaba para comprar el café ni para pagar la nafta en el estacionamiento de cuando iba a dar clase y tenía que ser financiado por mi familia. Ese cambio estamos hablando, de un cambio sustantivo que ha transformado la educación pública argentina. En relación a la educación y también a la seguridad social, obviamente no puedo dejar de mencionar el programa Conectar Igualdad. Este programa en 2013 llega al objetivo de entregar 3,5 millones de netbook a todos los alumnos y alumnas de las escuelas secundarias de gestión estatal. Existen, todos lo saben, otros países de América Latina con programas de características similares, pero ninguno tiene el alcance de Conectar Igualdad. La importancia del achicamiento de la brecha digital en este mundo, cada vez más vinculado a las cuestiones de la informática, es obviamente central, porque permite terminar con una nueva manera de la exclusión, que es la exclusión digital, y que los jóvenes y los alumnos de las escuelas públicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina puedan incluirse en nuestro nuevo ciclo del conocimiento resulta fundamental. No quiero dejar de mencionar como un pequeño ejemplo, hace muy poquito tiempo, cuando la presidenta estaba entregando los premios Sadowski, hubo un concurso de creación de videojuegos. El que ganó el primer premio en creación de videojuegos fue un chico que vivía en plena selva de Chaco y que había creado un videojuego y lo había hecho gracias a la máquina que había recibido de Conectar Igualdad, de esa netbook. Ese chico hoy está estudiando también con el programa del Ministerio una carrera de ingeniería universitaria. Esa es la Argentina que estamos hablando. Junto con esto, obviamente, el Plan Argentina Conectada, que implica una estrategia integral de conectividad en escuelas, en pueblos, cuyo rasgo principal es conformación de una red de fibra óptica segura, estratégica y soberana, absolutamente federal, que comience por las zonas que no tienen ningún tipo de infraestructura, federalizando el acceso a las mismas. Mientras en algunos países vemos manifestaciones estudiantiles que reclaman acceso más igualitario de educación superior, manifestaciones estudiantiles que se oponen a intentos de cambios o reducciones, digo, de países de la región como del primer mundo, acá en Argentina podemos sentirnos orgullosos y podemos mostrarle al mundo un sistema que garantiza la gratuidad y se constituye en un ejemplo para el conjunto del mundo. Señor presidente, también fue una década ganada sin ninguna duda para la ciencia y la tecnología. Ya en el año 2004, el entonces presidente Kirchner anunció una suba del 50% de los sueldos de los investigadores. Durante el año 2002, recuerdo que la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el organismo que provee los fondos para los desarrollos científicos y tecnológicos, había ejecutado fondos por 55 millones de pesos. El año pasado completó la ejecución de 1.000 millones. En más de 2.000 proyectos para acompañar el crecimiento sostenido del sector científico y productivo de nuestro país.
En 2003, el déficit de infraestructura para la ciencia argentina era de 120.000 metros cuadrados. Fueron largas las décadas que en la Argentina no se construyó un solo metro cuadrado para un laboratorio. Desde el 2007 en adelante llevamos construidos más de 45.000 metros cuadrados y tenemos 66.000 más en plena ejecución. Construimos el Polo Científico Tecnológico en la SEC Bodega Giol y con la Ley Raíces repatriamos 972 científicos de aquellos que empezaron a escaparse en aquellas situaciones trágicas de la noche de los bastones largos allá por los 60. Permítame que me detenga en el CONICET, prestigiosa institución de la que soy parte. El presupuesto en el 2003 de esta institución era de 260 millones de pesos. En 2013 ese presupuesto asciende a 2.900 millones. Un incremento de más del 1000%. El CONICET posee hoy 7.194 investigadores, como es mi caso, obviamente con licencia, cuando tenía 3.800 en el año 2003 y 8.553 becarios, cuando en el 2003 eran apenas 2.200. Señor presidente, tampoco quiero dejar de hablar de un tema fundamental para la ciudadanía como es la salud. De las 16 vacunas que forman el calendario gratuito obligatorio, 10 fueron incorporadas en estos 10 años. El crecimiento porcentual en el presupuesto nacional destinado a la adquisición de estas vacunas aumentó un 782%, lo que obviamente se refleja, porque nada es mágico, en la mejora y la disminución de la tasa de mortalidad infantil, que pasó del año 2003, que tuvo un descenso del 29,1% del año 2003 ahora. El Plan Sumar, que es la continuidad del Plan Nacer, que fortalece el conjunto de las redes, trabaja con 7.200 establecimientos públicos y posee una cobertura poblacional de 6.788.000 personas. El Plan Remediar, que trabaja en la provisión de medicamentos, desde el año 2003 atendió a 15 millones de personas. Solo durante el 2012 este programa distribuyó 38 millones de tratamientos. Como último punto en relación con esta temática, quiero destacar que se incrementó 6,4% la cantidad de donantes de órganos en relación al año 2011. Señor presidente, en materia de infraestructura, en el año 2002 se invirtieron 1.000 millones de pesos en todo concepto en obra pública. Durante el 2012, esa cifra ascendió a 46.000 millones de pesos. Se destinaron 15.370 millones en obras viales, 8.589 millones en viviendas, 600 millones en escuelas, 173 en universidades. Se han finalizado 1.503 escuelas y 597 se encuentran en ejecución, beneficiando a más de 620.000 alumnos. Desde el año 2005 hasta ahora se han culminado 195 obras de infraestructura universitaria y 37 se encuentran en ejecución. Yo me acuerdo, en los años 90, cuando me tocó a mí ser universitario, que prácticamente no conocía un solo lugar que hubiera una sola obra en una universidad pública argentina, todo lo contrario. La inversión en saneamiento se multiplicó más de 390 veces en estos 10 años. En 2002 fue, escuche el número, de 14 millones de pesos. 14 millones fue todo lo que el Estado argentino invirtió en saneamiento ese año. El año 2012 ese número ascendió a 5.500 millones. Esto impactó en que 9 millones de personas han accedido al agua potable y a las cloacas. Para que esto fuera posible, se colocaron 17.000 kilómetros de cañería para redes de agua potable y 22.000 kilómetros de cañería para redes de desagües cloacales. En cuanto a la matriz energética, de la que también tanto se habla, se han invertido en 2012 nada más 23.814 millones de pesos entre obras de generación de energía, gasoductos y líneas de alta tensión. Se amplió la red de transporte de energía eléctrica, se culminaron obras como Yacyretá, se multiplicó la inversión en gasoductos e infraestructura eléctrica, se planificaron parques eólicos, solares e industriales, se impulsaron los biocombustibles y obviamente no puedo dejar de destacar la reestatización del 51% de las acciones de YPF que permite recuperar para los argentinos una empresa de capital relevancia en términos estratégicos en todo sentido. En estos 10 años, y esto también es muy relevante en este ámbito, se completó el sistema de transporte eléctrico a 10 provincias que estaban aisladas hasta el año 2003. Chubut, Santa Cruz, San Juan, Santiago del Estero,
La Rioja, Formosa, Chaco, Jujuy, Salta y Mendoza se han incorporado hoy y son parte de la red nacional. La línea de alta tensión Novanea, que es considerada la mayor obra de interconexión eléctrica de la historia argentina, transportando 500 kilovatios a través de 1.200 kilómetros y 7 estaciones transformadoras. Y al hablar sobre energía, también, por todo lo que se habla y se dice, hay un dato que es fundamental recordar para poder analizar la situación. En el año 2012, la evolución de la demanda de energía marcó que la demanda eléctrica anual fuese un 56% más elevada que en 2003, pasando de 86.442 gigavatios hora a 125.633 gigavatios hora. Digo, por los permanentes anuncios de crisis en este ámbito. A su vez, como otro dato, el consumo de naftas se incrementó un 99%, lo que obviamente obedece también a otro indicador muy claro de esta década ganada, que significó que el parque automotor se incrementara de 5.866.530 autos en el 2003 a 11.780.070 el año pasado. Miren las magnitudes de las que estamos hablando. Obviamente, tengo que mencionar también que después de largas décadas de abandono, el presidente Kirchner impuso el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, la creación masiva de energía nucleoeléctrica y la aplicación de tecnología nuclear a la salud pública y a la industria. Podemos mencionar hitos muy concretos. Se retomó la construcción de la central Atucha 2, que era una obra que parecía destinada al abandono permanente. Y su inminente puesta en funcionamiento este mismo año aportará al Sistema Nacional 745 megavatios. La puesta en marcha de la planta de producción de agua pesada ubicada en la provincia de Neuquén, la extensión de la vía útil a la central nuclear Embalse Río Tercero, la construcción del reactor de baja potencia CAREM, la producción de radioisótopos y radiofármacos, es decir, un conjunto de medidas que han vuelto a poner a Argentina en una senda que nunca debía haber abandonado. A su vez, el Plan Federal de Viviendas ya terminó 736.685 soluciones habitacionales y tuvo un alcance de 3.315.000 beneficiarios. Plan que se sigue ejecutando y que prontamente llegará al 1.000.000 de soluciones habitacionales terminadas. El programa Procrear Bicentenario, del que hablábamos antes, a un año de su lanzamiento ya exhibe fuertes logros. Entre los 3 llamados a concursos llegaremos a las 25.000 viviendas, a 2 millones de metros cuadrados construibles, 100.000 beneficiarios, crearemos 60.000 puestos de trabajo y realizaremos una inversión de 10.500 millones de pesos. En cuanto a la red vial, en 2012 la inversión, desde el 2012 a hoy la inversión, perdón, en el 2002 la inversión fue 298 millones en todo concepto. Tengo el orgullo de informar que en 2012 la inversión fue de 14.170 millones. En estos 10 años hemos, por lo tanto, ampliado la red de rutas provinciales y nuevas trazas en más de 1.300 kilómetros y también culminado 1.645 autopistas y autovías. Señor presidente, como dije al iniciar mi exposición, vengo a informar acerca de la marcha del Gobierno, de todas y cada una de las cuestiones que estuvimos hablando y otras que sean interés de los senadores, del futuro de los argentinos, del empleo, del trabajo, de la economía, de la producción. No vengo a informar acerca de operaciones mediáticas, tampoco acerca de cuestiones que están siendo dirimidas en la justicia. No pienso prestarme a la utilización farandulesca ni pienso contribuir a generar un culebrón de la política. Yo no voy a contribuir al desprestigio de la política, porque es la herramienta fundamental e imprescindible para el cambio social. Por eso decidí y decido trabajar todos los días por esta nación. Por eso dedico mis horas a esta actividad, porque creo en ella. Espero que los legisladores que me acompañan en este recinto puedan superar las diferencias que nos separan y acordar conmigo en que cuando la política se retira, ese espacio no queda vacío. Es llenado por las corporaciones y las corporaciones nunca trabajan por los intereses de las mayorías. Mientras millones de argentinos y argentinas nos esforzamos por sostener este modelo, construir la patria, aportar a la generación de una sociedad más igualitaria, escuchamos repetidamente el coro de los medios hegemónicos que a través de pseudopitonisas y profetas del fracaso nos auguran el final de un ciclo. Como se preguntaba nuestra presidenta frente a centenares de miles de argentinos el 25 de mayo pasado, ¿de qué final están hablando? ¿Simplemente el final de un gobierno
o estarán hablando del final de un ciclo de crecimiento con inclusión social? ¿Será acaso que estos agoreros pretenden frustrar el entusiasmo de miles de jóvenes que bajo las más diversas banderas políticas se incorporan a la arena política? ¿Será que imaginan el final de un ciclo de 10 años de crecimiento consecutivos? ¿El final de un ciclo de claros avances en la igualdad social? ¿El final de un ciclo de claros del desendeudamiento, del crecimiento de las universidades públicas, de las paritarias, de la asignación por hijo, del aumento creciente del poder adquisitivo de los trabajadores? Todos tenemos que reconocer que los problemas que experimentó nuestra democracia en el pasado no fueron monopolio de ningún partido político. No es mi intención acá entrar en ese ámbito. Todos fracasamos al no poder generar un ciclo permanente de crecimiento con inclusión social. Pero también sería bueno que reconozcamos que el problema principal que sufrió la democracia argentina fue la aceptación tácita de que las decisiones eran tomadas fuera de las instituciones de la democracia. Eran tomadas por los poderes fácticos internos y externos que siempre hacían primar sus intereses. Que los políticos muchas veces se transformaron en meros voceros o a lo sumo en gerentes de los poderes de turno. No me puedo olvidar de cuando un presidente de mi partido o de otro era calificado como valiente, sensato, corajudo por los grandes medios. Así era cuando ajustaba a los más desposeídos, cuando recortaba salarios, cuando regalaba a las empresas públicas o multiplicaba de nuestra deuda externa. Es por eso que desconfío fuertemente de todos aquellos que hoy se presentan como acérrimos defensores de la República, pero que bien sabemos aguardan agazapados para hacer de lo público un botín de las corporaciones. Como argentino, y con la experiencia de haber dedicado buena parte de mi vida a estudiar e investigar la política y esos procesos, observo con pesar cómo los conceptos de republicanismo se han transformado en engañosos cantos de sirena que estoy seguro, tras de sí esconden una nueva frustración para los sectores populares de nuestra patria. Por eso, por todos los logros que hablamos hasta ahora, todos los logros de esta década, que ya no son un patrimonio de un sector político en particular, sino del conjunto del pueblo argentino que quiere seguir creciendo con más justicia y con más igualdad. Por eso es que en momentos como estos, cuando observamos como nuestra presidenta y nuestro expresidente Néstor Kirchner sufren una feroz y despiadada campaña de desprestigio, que usa exactamente las mismas palabras, los mismos conceptos, las mismas imágenes que utilizaron contra otros líderes populares, como Hipólito Yrigoyen, como Juan Perón o Eva Perón, es más que nunca que todos, más allá de las diferencias partidarias, tenemos que pararnos a defender la patria, defender la democracia, defender la política y defender todos los avances que hemos logrado. Hace escasos días nuestra presidenta nos desafió a que esta no sea el final de una década, sino el comienzo de una segunda década de crecimiento sin precedente para nuestra historia. Estemos a la altura de las circunstancias, el pueblo argentino así nos lo demanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. La palabra entonces del jefe de gabinete de Abal Medina en el Senado de la Nación, el informe de gestión ante los senadores. Por supuesto estaremos en nuestra edición de las 20 con todos los detalles. Esto sigue, por supuesto, ahora vendrán algunas de las preguntas de los legisladores. Hay un equipo de Visión 7 trabajando en el lugar. Todos los detalles a las 20 junto al resto de la información. Los esperamos.